es en cuanto al tema de los aprendizajes clave, cómo es que lo plantean ellos, digamos, pues el programa de educación mexicana, ¿no? Y ¿por qué es importante yo creo que hablar de esto? Bueno, igual voy a empezar formar como una presentación grabada porque como les dije, después la voy a editar. Mi nombre es Elena Dinza y es un honor acompañarlas a ustedes hoy en este recorrido por el tema de los aprendizajes clave en educación inicial. Hoy quiero invitarles a mirar un poco la infancia desde un lugar distinto y en este caso hablando del desarrollo y cómo se construye el vínculo, cómo se construye eh, con juegos, con el lenguaje, con movimientos, sobre todo con la presencia afectiva, que es súper importante en lo que es educación inicial como tal. Ahora, en esta sesión vamos a un poco sensibilizarnos de alguna manera en cómo planear y en cómo acompañar a los niños desde una mirada un poco más profunda, siempre respetuosa y sobre todo humano, que es lo que nos falta a veces como educadora. Recordemos que en este caso, hablando de aprendizajes clave, no son solo objetivos académicos, sino que es como esa experiencia vital que se debe presentar de manera muy cotidiana en los niños desde los primeros años. Y si bien nos permite plantearnos propósito, tenemos que entender cómo se manifiesta, cómo nos vamos a plantear ese propósito, siempre bajo fundamento científico. Y fíjense qué interesante. Aquí estos son los aprendizajes clave que sugiere, que propone este libro de educación inicial, que seguramente no está muy desvinculado de lo que ustedes eh, se debe llevar en la educación inicial en los diferentes países. Y antes de entrar a este contenido, eh, ¿qué vamos a ver primero? Lo primero es reconocer cuáles son los aprendizajes clave que se necesitan desarrollar desde los primeros años. Lo segundo que les propongo es un poco abrir la mente para comprender qué pasa en esos primeros años, cómo se manifiestan los aprendizajes en la vida cotidiana de un bebé y cómo lo podemos aterrizar ya en una planeación, cómo diseñar estas experiencias que respondan, por supuesto, a los intereses y a las necesidades de los niños. Y por último, vamos a recordar que en la educación inicial no tenemos que hablar de un listado de actividades, sino tenemos que verlo como ese acto que implica el cuidado y el vínculo, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando estamos trabajando en una escuela. Ahora, lo importante es que entendamos que estos aprendizajes claves no se trabajan de manera aislada, o sea, hoy voy a trabajar uno, hoy voy a trabajar otro, como vamos a verlo ahorita en la sesión, sino que invariablemente se entrelazan uno con otro. Es como hablábamos de las áreas del desarrollo, no podemos hablar de lo motor sin pensar que estamos favoreciendo el área del lenguaje. Y lo importante es que entendamos eh, que los aprendizajes claves se manejan o se trabajan o se ponen de manifiesto cuando el niño juega, pero cuando juega también está aprendiendo a hablar, también está explorando, también está fortaleciendo su autonomía. Cuando el niño se siente seguro emocionalmente, abre la puerta para el aprendizaje, abre la puerta para el juego, para la confianza, para la creatividad, para la convivencia y por supuesto es un reto para nosotros como educadores que estamos favoreciendo en cada momento lo que estamos haciendo. Entonces, si miramos estos aprendizajes clave, por ejemplo, primero, vínculos afectivos sólidos y apego seguro. ¿Cómo trabajamos esto en un plan de clases? Ahorita lo vamos a ver. Base de seguridad y confianza en sí mismo y en los otros. ¿Cómo lo ponemos de manifiesto en un plan de clases o en un plan de estimulación temprana? Autonomía y autorregulación creciente, curiosidad, exploración, imaginación. Y seguramente en la medida que lo voy leyendo, ustedes ya se van imaginando, bueno, mira, pues aquí se pone de manifiesto. Eso sería fantástico. ¿Cómo le damos acceso a ese lenguaje rico para que se pueda comunicar? ¿Cómo hacemos que disfrute de la lectura y la ficción? Y a veces pensamos que hablar de lectura solamente implica, o que implica, por ejemplo, darle un libro
o que lea un cuento o que ojee un libro y no es siempre así. Hay muchas otras actividades más simples que también favorecen lo que es la lectura y la ficción. Por otro lado, el conocimiento de su cuerpo a través del movimiento. El niño aprende jugando, el niño aprende moviéndose, el niño aprende explorando de un lado a otro. Y así, de la misma manera, se da la convivencia entre otros, favoreciendo el juego, el arte y la cultura. Si se dan cuenta, están muy relacionados entre sí, pero una cosa es decirlo y otra cosa es cómo lo pongo de manifiesto en una planeación. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos paso por paso para que ustedes se vayan imaginando. Yo les pido que se vayan imaginando cómo ya ponerlo en una posible actividad que ustedes vayan a hacer. Por ejemplo, si hablamos de vínculo seguro y apego, recuerden que el apego es ese primer aprendizaje que tiene el ser humano. No hay desarrollo posible si el niño no siente, si el niño no tiene la compañía de un adulto disponible que lo mira, que lo sostiene, que lo guía. Y si hablamos de apego, tendríamos que mencionar el apego seguro. ¿Cómo se manifiesta en el niño? Por ejemplo, cuando el niño se calma, cuando el niño se está exaltado por cualquier situación, el adulto se le acerca, le habla, lo toca, lo abraza, lo apapacha y el niño se calma. La presencia del adulto regulado hace que el niño sienta paz y a la vez siente paz, siente confianza, siente seguridad y por supuesto va a tener necesidad de explorar. A diferencia de un niño que está asustado, que está regañado, que está llora y llora sin que nadie lo calme. Y en nuestra planeación, esto implica diseñar, por ejemplo, momentos de bienvenida, momentos de despedida, momentos de contacto visual, canciones, arrullo, espacio donde el niño se sienta seguro, donde se sienta que es importante, ¿no? Y aquí les pongo algunos ejemplos. El bebé busca la mirada. Cuando el niño llora, busca la mirada del adulto para que lo toque, lo apapache. Y el llanto y el cuerpo son como ese binomio de regulación a través del adulto. El niño se calma cuando se toma de los brazos, cuando lo miramos con mirada tierna. Y afortunadamente, gracias al adulto, a eso que el adulto hace, calma al niño. Esta seguridad hace que el niño se sienta seguro, hace que el niño genere un apego seguro. Eso de que te digan, déjalo llorar que se le pasa o déjalo llorar porque desarrolla los pulmones, por favor, no hagan eso. Si bien es cierto que no siempre tenemos que cargarlo, sí es importante que miremos por qué llora, si está mojado, si tiene hambre, si tiene sueño, si se siente mal, llora por algo, ¿ok? Y eso es importante que lo tengamos presente. Entonces, ¿cómo nosotros planeamos esos vínculos afectivos y apego seguro en una planeación? Si pensamos en un objetivo que favorezca este tema, por ejemplo, este vendría muy bien, favorecer vínculos afectivos seguros a través de la interacción sensible, constante y respetuosa. Por supuesto, ese no va a ser el único objetivo que nosotros tendríamos que estar trabajando, ¿ok? Ahora, si hablamos de estrategia, como les dije, hay que incluir bienvenidas, despedidas, contacto físico, pero también respetuoso, diseñar actividades donde esté presente el adulto y el niño, donde jueguen cuerpo a cuerpo, donde haya manifestaciones de caricias. Por eso es importante que el papá entre a sesión. Sabemos que si estás en una escuela y vas a dar una sesión de estimulación temprana, a lo mejor los papás no están presentes, pero la MIS puede fungir con ese papel de acompañamiento para que el niño se sienta seguro en una sesión de estimulación. Repito, lo ideal es que esté mamá, papá o cuidador primario. ¿Qué observamos? ¿Qué observamos nosotros? Si el niño busca al adulto, si se calma con su presencia, si retoma el juego después de una separación breve. O sea, vamos observando que la planeación, que eso nos va a servir a nosotros para que al final hay un espacio donde dice observaciones o evaluación, nosotros podamos de alguna manera revisar cómo se está comportando ese niño con respecto a esa actividad que nosotros propusimos, ¿de acuerdo? Entonces, hablando ahora de seguridad y confianza, recuerden, si el niño se siente seguro, va a generar seguridad,
y va a generar confianza. ¿Cómo se ve el desarrollo hablando de seguridad y confianza? Un niño seguro es capaz de probar cosas, de subir, bajar escalera, de explorar, de tolerar equivocarse y volverlo a intentar, de buscar a otros niños, observar, imitar, ver qué está haciendo el otro, sonreír, generar relaciones de confianza, incluso aceptar la ayuda de otro. Y eso lo estamos promoviendo constantemente. En el caso de niños pequeños, por ejemplo, yo hacía una actividad bien interesante que era más chiquitos, no tan grandes, porque 3, 6 meses cambiaba los bebés. O sea, haz de cuenta, las mamás cambiaban sus bebés y entonces tenían que trabajar con el bebé de la otra mamá. A veces unas eran como menos, o sea, menos miedosas, otras eran súper cuidadosas porque por supuesto no era su bebé, pero eran como ciertas actividades que yo hacía para observar cómo se comportaban las mamás ante estas situaciones, ¿no? Ahora, si pensamos en trabajar seguridad y confianza en la planeación, ¿cómo yo lo aterrizo? Un objetivo interesante podría ser este, ofrecer experiencias de retos alcanzables que ofrezcan la sensación de yo puedo y esa confianza con otros. A veces el niño muestra miedo o muestra temor a fallar y no insistimos un poco, o lo otro sería idear retos muy similares al objetivo que pretendemos lograr, pero con una, digamos, un grado de dificultad menor, porque a veces el reto que les ponemos para ellos es inalcanzable. Entonces lo ideal es, sí, le insistimos un poco, si no camina, si no actúa, si no se anima, entonces buscamos un reto dentro del mismo objetivo, pero con un grado menor de dificultad. Ejemplo, circuitos, subir y bajar escaleras, pasar túneles, empujar, arrastrar, cargar cierta cantidad de peso. El trabajo colaborativo también es súper interesante en esto de dar seguridad y confianza. No siempre es bueno estar trabajando de manera competitiva. Tú ganaste, porque casi siempre el que es más seguro gana siempre la competencia. Entonces, el otro se siente como el que nunca gana, se siente como nunca lo voy a lograr. Entonces, quizás, y eso pasa. Hay niños que son muy buenos desde el punto de vista motor y hay otros niños que son muy buenos en el lenguaje y hay otros niños que son muy buenos, digamos, en agilidad. Entonces hay que tratar de observar cuáles son las habilidades que tienen los niños y darles retos donde ellos se sientan que pueden ganar, ¿no? Es como, hay una, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero es un reality que está muy de moda, que de hecho se hace en República Dominicana, que se proyecta acá. Pablo, ¿cómo se llama esta competencia que hacen en República Dominicana? ¿Eh? Hexatlón. El hexatlón tiene muchas actividades que no siempre son de fuerza, pero tampoco siempre son de velocidad. A veces es de agilidad. Entonces, a lo mejor el que es bueno en velocidad, pues no es tan bueno en agilidad. Entonces, se hace una combinación donde todos, independientemente de su somatotipo, tienen la oportunidad de ganar. Asimismo, debemos pensar en el caso de los niños, ¿de acuerdo? Indicadores, hay que ver si el niño se cae y se vuelve a levantar, hay que ver si interactúa con otros niños, hay que observar si se relaciona con otros niños y es capaz de intentar ayudar a otros, porque eso te habla de un niño que es capaz de intentarlo una vez más, es que se siente seguro y es persistente. Y el que ayuda a otro es empático, pero también no le da miedo fracasar, ¿ok? Entonces es súper importante pensar cómo en nuestras actividades de planeación vamos a poner de manifiesto eso. Hablando de autonomía y autorregulación progresiva, en cuanto a esto, em, hay actividades que no necesariamente son motoras y que también favorecen la autonomía del niño, como comer solo, agarrar la cuchara por sí mismo, elegir un juguete, no siempre es este juguete es el que te toca, sino de estos con cuál te gustaría jugar, ¿ok? Establecer rutinas sencillas que no sean impuestas, sino que lleguen incluso a un tipo de acuerdo. Esperar turnos, todo esto va a favorecer la autorregulación y, por supuesto, la autonomía. Hablando de la autonomía y la autorregulación, nosotros pensaríamos, bueno, ¿y qué objetivo pudiéramos trabajar acá dentro de nuestras sesiones? Por ejemplo, una puede ser las rutinas participativas y las elecciones, o sea, lo que les comenté hace un ratito. Estos son los materiales que tenemos para jugar, que cada quien escoja con qué le gustaría jugar hoy.
O estos son los materiales que tenemos, ideen juegos que les gustaría hacer. O sea, le estás dando como cierta autoridad, pero también la capacidad de elegir con qué van a jugar y cómo van a jugar. Entonces, por otro lado, tenemos que ofrecer como esos momentos donde el niño escoge el material, crea su juego, comparte con otros niños, a lo mejor pones un mismo material para todos y observa solamente que de hecho en la certificación de juego se llama, está el juego guiado y el juego libre. Esto se llama juego libre. Tú nada más hoy le das un material, por ejemplo, bloques, que son fabulosos para idear un montón de habilidades, y los dejas que ellos vayan trabajando sobre esas habilidades. ¿Qué se les ocurre hacer? Si quieren separar, si quieren segmentar, si quieren discriminar, si quieren armar, que trabaja la imaginación, si quieren compartir, y ahí tú vas a ver pues más o menos los grupos que se van armando, ¿ok? Pero además vas dando espacio para que lleguen a una autorregulación, ¿de acuerdo? Ok, hablando de la curiosidad y la creatividad, ahora mismo acabo de comentarles un ejemplo clásico hablando de autonomía. La curiosidad tiene que ver con ese motor natural a través del cual el niño aprende. Un bebé es por naturaleza científico. Él golpea, él tira, él prueba, él compara, él investiga y nuestra labor no es dirigir todo el tiempo, como les dije hace un momento, sino permitir que esa curiosidad se florezca, o sea, se fortalezca y además florezca, tenga iniciativa de investigar. Y nuestra labor es tratar de visualizar cuáles son los materiales, el tipo de material, no sé, piezas sueltas, objetos reales, porque estos materiales activan la creatividad, activan la imaginación, activan el pensamiento simbólico. Cuando el niño inventa, transforma o cambia, está construyendo su inteligencia. ¿De acuerdo? Entonces, busquemos objetos con los cuales puedan tocar, mirar, golpear, tirar, abrir, cerrar, explorar activamente, que hagan experimentos, que vayan a un jardín a observar cuántas plantas diferentes hay, que vean el proceso de cómo se da la germinación de una semilla, que jueguen con bloques, con cajas, que inventen historias de una imagen que tú les muestres, de una flashcard. Todo esto abre la mente. No siempre es lo que nosotros planeamos lo que va a funcionar de manera excelente. Si pensamos en la curiosidad, pensemos en un objetivo y aquí les traigo un ejemplo. Estimular la exploración y la creatividad mediante materiales poco estructurados y propuestas abiertas. Y es ahí donde tú escoges el material. En Montessori hay eh, como una cesta eh, que no sé si se llama cesta de los tesoros o tiene otro nombre en particular, pero tú le llevas Cesta misteriosa. la cesta misteriosa. Y tú echas un montón de objetos, preferentemente que conozcan, puede ser de casa, puede ser variado, y se los muestras y los dejas que observen para ver cómo ellos lo miran, cómo lo tocan, qué intentan hacer con él. A lo mejor han tenido la experiencia de conocerlo, a lo mejor no, a lo mejor te van a preguntar, a lo mejor van a idear, a lo mejor lo van a usar para lo menos que fue hecho. Y la idea es dejarlos que ellos exploren, ¿de acuerdo? Nosotros, nuestro papel principal en la mayoría de los casos es observar, contestar preguntas abiertas o hacer preguntas abiertas. Es importante no dirigir con exceso. Estamos hablando ya cuando son niños más grandes, año y medio, que ya son un poco más independientes. Quizás con los niños más chiquitos hay manera también de llevar esto y es dejarlos ver cómo ellos van evolucionando. Por ejemplo, si permanece sentado, le pones un juguete adelante y observas qué es capaz de hacer. Si va por el juguete, si lo agarra, si se queda mirándolo y te mira, como pidiéndote permiso con los ojos de que si lo puede tocar o no. Quizás va a pasar mucho tiempo en que lo mire, lo observe y no se atreva a ir por él. Y lo ideal sería tener como ese espacio. No siempre pasa porque la mamá, probablemente la mamá te diga, para eso lo traigo a la sesión, para que se quede mirando el objeto y usted no le diga nada, ¿verdad? Y entonces, en ese caso, le explicamos a la mamá qué es lo que estamos buscando.
Porque recuerden que si ese niño tiene confianza con nosotros, si no es primera vez, seguramente va a tomar el objeto, te va a mirar, lo va a observar, se lo va a llevar a la boca. Cuando no tiene esa confianza, entonces pasa que hace como una dirección visual, mira para aquí, mira para allá, como pidiendo permiso, mira a la mamá, no se atreve a tocar el juguete, probablemente se pase de la sesión 45 minutos, 15 decidiendo si lo agarra o no, ¿no? Entonces, a lo mejor tú tienes que generar algún tipo de iniciativa. Bueno, cuando hablamos del acceso rico al lenguaje, fíjense que el lenguaje comienza mucho antes de hablar y eso lo hemos comentado. Comienza en la mirada, comienza en el balbuceo, comienza en la sonrisa compartida. Cada interacción afectiva que nosotros ideamos, iniciamos, es una oportunidad lingüística. Por eso, en nuestro plan nosotros tenemos que incluir canciones, rimas, juegos, juegos de sonido, lecturas de imágenes, conversaciones y también durante el juego motor, de hecho el juego motor lo podemos hacer a través de una historia y sobre todo modelamos el lenguaje desde la ternura, el respeto, estoy aquí, te veo, eso te emocionó, ¿verdad? ¿Qué, quieres hacerlo otra vez? ¿Lo intentamos? ¿Qué te parece si lo intentamos nuevamente? Todo este tipo de lenguaje va generando confianza, empatía y el niño se va sintiendo seguro. Y desde muy temprano, como les dije, desde la mirada, desde la sonrisa, desde el balbuceo, desde los gestos. Y en la medida que el niño se va pudiendo comunicar, por supuesto, desde palabras simples o simplemente bisílabos, luego palabras, luego pequeñas frases o frases de dos palabras, hasta frases más simples, es una evolución que tenemos que ir buscando de manera progresiva. Ahora, hace poco en una certificación que pasaba, hubo una chica que yo creo que en los nervios intentó poner una actividad donde hizo muchas cosas, entre ellas tomó un libro que tenía colores y, mentira, emociones, disculpen, y empezó a trabajar las emociones. O sea, el tono de voz era muy bonito, ¿no? Ah, y aquí, miren, este niño está feliz. ¿Y cómo está este? Pero antes de que los niños intentaran contestar, por ejemplo, ella le pasaba a la otra página. Miren, y este está triste. ¿Cómo está? ¿Cómo es una carita triste? Pero en ese intervalo no le daba oportunidad de que el niño ni se riera, ni contestara, ni pusiera carita triste. Entonces, aunque todo su tono de voz, su expresión corporal estaba padrísimo, pues ella no daba oportunidad de que el niño participara. Por tanto, no había una estimulación como tal del lenguaje, ¿ok? Entonces, no había un intercambio, ahí no se estaba cumpliendo la estimulación del lenguaje. Y te vuelvo y te repito, ella desde el punto de vista de la expresión corporal lo hacía muy bien, pero no daba como ese tiempo, esa brecha de participación para que los niños participaran. Ujú. Entonces, en la medida que nosotros favorecemos la participación en el lenguaje, ya sea con un gesto, una mirada, una repetición, una imitación, un intento de palabra, va a ser mucho mejor. Hay que dar tiempos, ¿sí? Hay que dar tiempos para que el niño se anime a participar. Quizás no lo vas a lograr la primera vez, pero sí es importante que le des la oportunidad de intentarlo. Ujú. Entonces, cuando el niño ya es capaz de expresarse, pues se pueden hacer muchísimas cosas, desde identificación de sonidos hasta cuentos con sonido de fondo, hasta un cuento compartido donde tú empiezas la historia y ellos te van completando la historia, en fin, muchísimas cosas. Un objetivo para favorecer el lenguaje, por ejemplo, favorecer el desarrollo del lenguaje mediante interacciones, lo que le decía hace un ratito. Es importante que le demos la oportunidad de que él emita sonidos, palabras. Las canciones son fabulosas para favorecer el lenguaje, porque si bien a lo mejor el niño no lo verbaliza, se mueve, lo expresa, te imita. Ujú. Ahora mismo yo estoy trabajando con un niño de 10 meses que le ha costado muchísimo el tema del lenguaje. No tiene antecedentes de riesgo así graves, más que fue 8 mesino, pero fuera de eso, no hay así como muchas cosas. Pero bueno, se ha ido trabajando con él, ha compensado. Y entonces estamos trabajando una canción porque él tiene 12 meses y no puede, por ejemplo, decir, lo único que dice es adiós y apenas está en la palmadita. Entonces estoy grabando así como para después subirlo a los cursos y demás,
empezamos con una canción de la vaca Lola, tiene cabeza, tiene cola, y estoy viendo, ¿no? Repitiéndolo todos los días en algún momento del día para ver qué tanto tiempo me voy a tardar y cómo el niño, porque su comportamiento es me mira, me observa, una que otra vez intenta aplaudir, pero todavía no se anima a hacerlo, ¿no? Entonces, pues ahí le platicaré cómo queda el asunto. Entonces, eh, canciones de gestos, movimientos, juegos de imitación, importante las onomatopeyas que empiezan incluso en la etapa de, que podemos trabajarla desde la etapa de 9 a 12. Antes podemos trabajar cosas simples como adiós, ven, la cabecita, pon, pon, pon el dedito en el pilón, o sea, todas esas cosas antes de los 9 se pueden ir trabajando y se consolidan ya en esta etapa. Todos esos juegos de imitación que son culturalmente ancestrales y no se hacen, debemos seguir favoreciendo. A mí me ha tocado mirar que en las estancias infantiles ya las maestras no cantan. Es más, apenas se saben 3 canciones infantiles. Antes no existía el teléfono, no existía Spotify, no existía YouTube y ellas se la aprendían y cantaban. Ahora ni cantan. La buscan en YouTube y la ponen de fondo. Entonces no es lo mismo que tú se la cantes al niño y te muevas y te expreses a que se la pongas en YouTube, ¿ok? O le pongas esos muñequitos que se quedan todos anonadados, sin participación, sin interacción. ¿De acuerdo? Aparte nos servía a nosotros para hacer ejercicio. Ok, entonces, el disfrute de la ficción y la lectura. Fíjense que leer con un niño, por supuesto, es mucho más que dejarlo pasar hojas de un libro. A veces pensamos que leer significa que el niño agarre el libro y empieza a pasar y supuestamente observe todos los muñecos que tiene el libro. Cuando nosotros trabajamos la lectura, abrimos la puerta a ese mundo de la construcción emocional. Por eso, cuando hagamos una lectura, tiene que ser súper vivida, montada, teatrizada. O sea, tenemos que hacer gestos, tenemos que hacer caras, tenemos que hacer ruido, ¿no? Porque nosotros construimos esa parte emocional, esa parte imaginativa que a la vez se vuelve real. No buscamos que el niño aprenda a leer cuando son pequeños, buscamos que amen los libros. Por eso hacemos lecturas breves con pausa, voces, gestos, expresión corporal. Estos libros preferentemente, creo que ya se lo había comentado, deben ser libros con imágenes grandes, poco texto, ¿ok? Porque así el niño, cuando leemos varias veces un libro, vemos cómo se anticipa, cómo señala, cómo imita, cómo se emociona. Por ahí hay un libro, por ahí hay un video que tengo que buscarlo. De una vez yo le estaba leyendo un cuento a un niño con TEA, un niño autista. Y yo quisiera que ustedes vieran la emocionada que se daba ese niño. Él quería que yo le repitiera el libro como 4 veces. O sea, fue algo bien bonito. Pero pues, que si el tren se cayó y se cayó, no inventes. O sea, y me expresaba y cambiaba el tono y hacía gestos, hacía cara y aquel niño estaba fascinado. Si hubiera sido por él, yo le hubiera hecho el mismo cuento 7 veces, ¿no? Entonces, y se estaba tranquilo, prestaba atención, se emocionaba, quería participar, me respondía, ¿no? Entonces, imagínense qué interesante, qué padre. Un niño catalogado como nivel 2, ¿no? Que son relativamente con mucha, todavía con bastante ayuda. Entonces, el cuento puede ser un ritual diario y que puede transformar la vida emocional de un niño. No sé si usted ha visto películas de que todas las noches el papá o la mamá le cuenta cuentos y la emoción que el niño vive, a veces ni siquiera se puede dormir si no le cuentan un cuento, ¿no? Entonces, hay que conseguir o hacerlos nosotros mismos, ¿eh? Yo he hecho cuentos, yo cuando no encuentro libros con esas características, yo hago mis cuentos. Hago las imágenes, los llevo a Word, media carta, luego los plastifico, le pongo un cordoncito para hacerle una historia. Y ahorita con la inteligencia artificial no tienen idea de todo lo que se puede hacer. Tú te puedes inventar tu cuento a partir de la historia que quiera y le puedes poner las imágenes que quiera, pero además lo puedes poner en audiolibro. ¿Cómo ven? O sea, es una cosa, vaya, después igual les dejo como un clic para que aprendan ustedes a hacer su propio audiolibro, pero eso es extra, fuera de la clase. Bueno, entonces, pues, hagamos que el cuento se vuelva un ritual, ¿no? Que el niño pueda anticipar las historias, que el niño pueda
que podamos generar incluso cuentos personalizados. Imagínense que podamos hacer un cuento personalizado. Genial. Bueno, un objetivo puede ser definitivamente introducir a la niña y el niño al cuento, a la historia, a la experiencia placentera. A lo mejor dentro de la sesión incluimos, ya sea para cierre o incluso para inicio, podemos incluir un cuento. O incluso en el medio de la sesión, si queremos, no sé, adoptar una postura incómoda para favorecer fortalecimiento de piernas, se me ocurre que todos estemos en cuclilla y mientras estamos en cuclilla yo estoy leyendo un libro, por ejemplo, ¿no? Fíjense qué interesante, o sea, no necesariamente tiene que ser el cierre para bajar las pulsaciones, sino que puedo ocuparlo en mi sesión central como para que el niño mantenga una postura, ¿no? Y mientras mantiene la postura que yo estoy favoreciendo el cuento, por ejemplo, un niño en semicuclilla está favoreciendo fortalecimiento de los miembros inferiores, pensando en un síndrome de Down, pensando en un hipotónico, un niño hipotónico, en el caso de los autistas, que una de sus características concomitantes es precisamente la hipotonía generalizada. Entonces, fíjense qué interesante puede ser hasta el utilizar el cuento para alguna propuesta terapéutica. Entonces, bueno, la idea es que dentro de nuestra sesión, de alguna manera, nosotros incluyamos la lectura. Repito, no es solo un libro. Crear una historia ya tiene que ver con lectura, imaginación, lenguaje. Usar flashcard tiene que ver con lectura, porque el niño tiene que leer pictográficamente la imagen que está en la flashcard y de ahí idear un cuento o idear un personaje o idear una historia o alguna acción, ¿no? Entonces, no se queden solo con que es un cuento. O podemos hacer una actividad que sea de elegir un cuento que tenga que ver con animales y que ellos vayan a un rinconcito de lectura y entonces escojan un cuento que sea de animales, ¿no? Por ejemplo. Y que en el cuento identifiquen, pensando en más o menos la edad, identifiquen en la hoja 3 cuántas vocales A hay en la lectura, un poco como correlacionándolo ya con los inicios de la lectoescritura. Entonces ya la lectoescritura no se vuelve pesado de trazos y hojas cansadas, sino que se vuelve didáctica y por supuesto entretenida. Ujú. Cuando leemos un cuento, el adulto tiene que exagerar voces, exagerar gestos, mantener pausas, hacer señas, repetir, imitar, expresarse de manera corporal para que sea realmente interesante. Yo recuerdo que una vez yo tenía un grupo de 20 niños y me tocaba cuidarlos por algún motivo 1 hora, 20 niños, ya era de noche, no se podía salir ni siquiera al patio a correr. Y a esa hora se me ocurrió hacer un cuento, pero fue padrísimo porque yo empecé a guiar un cuento inventado y que estábamos en un bosque y que se sentía un gigante y hacía pasos grandes, entonces todos los niños estaban súper atentos y la idea era que después que yo parara, invitar a un niño para que siguiera el cuento inventado. Por supuesto, ninguno quería seguir el cuento, todos querían que yo siguiera haciendo el cuento por la manera en que yo lo estaba llevando, ¿no? Entonces, realmente es una habilidad bien interesante la que se genera. Ok, entonces, hablando del conocimiento de su propio cuerpo, recuerden que el movimiento es pensamiento en acción. El niño quiere correr, quiere saltar. El cuerpo es la primera herramienta donde se da el conocimiento. Cuando el niño se rueda, cuando gatea, cuando se trepa, cuando se arrastra, cuando salta, el niño está resolviendo problemas. Está integrando los sentidos, está construyendo su identidad corporal. Y por eso nosotros debemos generar actividades que impliquen circuitos psicomotrices, que impliquen juegos corporales, que impliquen experiencias en espejo, que impliquen canciones que nombran partes del cuerpo, que impliquen juegos de memorama de partes del cuerpo. O sea, tenemos que dentro de nuestra planeación de actividades siempre contemplar la posibilidad de que el niño se esté moviendo y esté usando su cuerpo como medio de desarrollar habilidades que después le van a servir, por supuesto, por ejemplo, para procesos de lectoescrituras. El movimiento no solo genera ese desgaste físico, cansancio, no, no, no. Desarrolla el área cognitiva, desarrolla el área emocional, desarrolla el área socioafectiva. No sé si ustedes se han fijado cuando hacemos un juego de moverse, de correr, de cambiar de posición, cómo el niño se excita, se alegra, se emociona porque de por sí estar sentado tanto tiempo es fastidioso para ellos.
Entonces, si nosotros hablamos de el cuerpo en acción, tenemos que hablar de subir, bajar escaleras, pasar una rampa, pasar un túnel, empujar, jalar, recoger objetos que tengan que ver con partes del cuerpo. O sea, que eso lo podemos combinar con colores, con texturas, con animales, con fruta. O sea, vamos arrastrándonos, si es que la temática es fruta, por ejemplo, vamos arrastrándonos como serpientes hacia donde están las frutas, o vamos caminando como cangrejo hacia donde están las frutas, o vamos a hacer el recorrido en zigzag, caminando de lado. O sea, y estamos trabajando frutas, pero estamos imprimiendo diferentes formas de desplazamiento para concretar esta parte del desarrollo motor. Ajá. Ahora, hablando de convivencia, juego, arte y cultura, bueno, perdón, hablando de la parte motora, un objetivo puede ser favorecer el conocimiento y control del cuerpo mediante experiencias motrices variadas, muchas de las cosas que dije, circuitos motrices, por supuesto, todo esto tiene que generar seguridad, ¿eh? Juegos, juegos en pareja, juegos predeportivos, hay mil maneras de favorecer el juego, o más bien el desarrollo y el desarrollo del conocimiento y el propio cuerpo mediante infinidades de experiencias motrices. Todo está en que nosotros seamos creativos e imaginativos para combinar lo que tenemos pensado hacer con la temática, por ejemplo, con el conocimiento del cuerpo, que es algo que debe estar constante. Fíjense cómo cada una de las cosas que hemos visto hasta ahora se interlazan, o sea, no son indisociables. Hoy no voy a trabajar el conocimiento del cuerpo y voy a dejar afuera todo lo demás. Seguridad, afectividad, lectura, no tiene por qué estar separado. Todo lo podemos vincular en una misma sesión, en un conjunto de actividades. Ahora sí, cuando hablamos de convivencia con otros, o sea, jugar, crear, recuerden que el aprender a convivir, cuando el niño aprende a convivir, que eso generalmente se da fuera de casa, porque en casa casi siempre está mamá, papá, abuelita, o sea, no hay tantas personas de su edad. Eso sería lo fantásticamente ideal, ¿ok? Entonces, cuando el niño comparte, finalmente genera experiencias eh, y una manera de generar esas experiencias de convivir, jugar y crear es la parte del arte y la cultura. El arte, la música, las rondas que ya no se usan, los juegos colectivos, eso permite construir esas relaciones empáticas y respetuosas que el niño necesita para, digamos, saber lidiar, saber convivir con otros. Como educadores, nosotros debemos em, modelar esos juegos de interacción de manera respetuosa, espera de turno, escucha, paciencia y observar cómo los niños comienzan a participar, cómo empiezan a imitar, cómo empiezan a cooperar y cómo empiezan a construir juntos, ¿ok? Entonces, hay que idear juegos paralelos que busquen estas interacciones. Hay que hacer que los niños se interesen en compartir con otros niños. Hay que generar estos momentos donde compartan material, que ya lo había comentado antes. Y hay que ver cómo trabajamos estas experiencias artísticas. Cantar, las rondas que ya le dije, pintar, bailar, usar instrumentos musicales, ¿ok? Entonces, incluso ahorita mismo ese ejemplo que puse de irse arrastrando para ir por la fruta, ¿qué tal si le ponemos, por ejemplo, al ritmo de la clave, ¿no? Entonces se van a arrastrar como gusanitos al ritmo de la clave para ir por las frutas y esas claves pueden sonar lentas o pueden sonar rápidas o pueden sonar muy lentas. Entonces estamos usando instrumentos musicales, ritmo, desplazamiento motor y la temática de frutas. Fíjense cómo se pueden combinar unas con otras, ¿ya? Y bueno, un objetivo puede ser promover experiencias de convivencia respetuosa mediante el juego, el arte y la participación. O sea, fíjense que tiene que ver mucho con el objetivo, el aprendizaje clave con lo que vamos a buscar. Pinturas,
no sé, por ejemplo, para ello les puse una foto cuando hablábamos de áreas del desarrollo, en la parte cognitiva, como un niño de 2 años estaba con su manita pintando un 4 con deditos, pintando un 4 con pintura y al lado habían 4 pelotas dibujadas. No sé si recuerdan eso en área cognitiva. O sea, estamos compartiendo, estamos combinando el arte, las bases matemáticas, el desarrollo motor fino, la creatividad, la paciencia, tolerancia, en fin, una serie de temas en una sola actividad. El tema de esperar turno, eso también es súper importante, cómo lo vamos manejando, la música a través de rondas, canciones, instrumentos musicales, ¿de acuerdo? O sea, hay 1000 formas. Y esto lo puedes combinar con todos los aprendizajes clave que hemos estado revisando hasta aquí. Y bueno, y ahora es donde viene la parte donde vamos a revisar un poco la práctica. ¿Cómo llevamos estos principios de la teoría a la práctica? Fíjense que quiero dejarlas con esta reflexión. Cada momento del día es educativo. La bienvenida, el cambio de pañal, el descanso, el cuento, el juego libre, todo es oportunidad para fortalecer el vínculo, el lenguaje, la autonomía, la creatividad, la convivencia. La pregunta interesante que nos debe guiar para cada planeación es: ¿qué aprendizajes clave estoy favoreciendo con esta actividad y cómo lo voy a observar? Eso sería lo interesante. O sea, ¿qué cosas estoy favoreciendo con esta actividad? Por supuesto, partiendo de mi objetivo, ajá, y cómo yo puedo evaluar que sí, efectivamente se está llevando a cabo. Si nosotros mantenemos esta pregunta, eh, yo creo que nuestra práctica va a ser mucho más segura, pero además deberíamos estar seguros de que estamos formando niños amados, creativos y profundamente capaces de desarrollarse de manera integral. La estimulación temprana, cuando tiene un enfoque, cuando respeta ritmo, cuando cuida el vínculo, cuando ofrece experiencias ricas y significativas, es mucho más poderosa, es mucho más sabia y es mucho más efectiva. ¿De acuerdo? Bueno, cuéntenme, chicas, ¿sí les quedó claro hasta aquí? Sí, señora. Por supuesto. ¿Sabes qué he ido viendo en lo que he venido viendo